Retos humanos y sociales en América Latina en el siglo XXI. La fragilidad de los derechos humanos. La declaración fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, durante su sesión plenaria número 183. Los derechos humanos se crearon con el fin de evitar otro genocidio como el sucedido en la Segunda Guerra Mundial, en donde murieron 40 millones de personas en condiciones deplorables. La declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas, sin importar su edad, género, religión, orientación sexual, etc. Los derechos humanos son inamovibles e inviolables. O bueno, tendría que ser así. Lamentablemente, no lo es. Todos los días se cometen violaciones a los derechos humanos. Estas son algunas de las formas más comunes. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En México, al menos 26 personas son reportadas como desaparecidas diariamente. El año 2022 registró una cifra récord de 109.487 personas que desaparecieron por actos ilícitos, producto de la inseguridad en nuestro país. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. En el 2020 se contabilizaron, con base de datos proporcionados por la Secretaría de Gobernación, SEGOV, 1.316 víctimas del delito de trata de blancas, en el cual las personas privadas de su libertad son obligadas a trabajar, los niños y niñas a trabajos de marcha forzada, mientras que para las mujeres, en servicios sexuales. Para el 2021, la cifra escaló a 2.202 personas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Han existido múltiples casos de tortura en interrogatorios a presuntos delincuentes. La CIA ha creado una lista con los 10 tipos de tortura más comunes en los interrogatorios y detenciones. Número 1. Agarrada brutal. Consiste en sostener con violencia al detenido para interrogarlo. Número 2. Placaje. Empujar al detenido de manera violenta contra un falso muro flexible, creando un fuerte ruido. Número 3. Muro. Consiste en obligar al detenido a apoyar el cuerpo sobre los dedos contra un muro. Tiene la prohibición de moverse. Número 4. Inmovilización. El interrogador presiona con ambas manos la cabeza del detenido para mantenerlo inmóvil. Número 5. Bofetada. El objetivo es crear shock, sorpresa o humillar al detenido. Número 6. Posiciones dolorosas. El detenido es obligado a sentarse, separar las piernas y tener las manos en la nuca. También puede estar arrodillado. Número 7. Ahogamiento simulado. Se vierte agua sobre un paño que cubre la nariz y la boca del detenido, que está sujetado. Esta acción provoca una sensación de ahogo y de pánico. El detenido cree que se está ahogando. Número 8. Encierro en un espacio minúsculo. El detenido solo puede estar sentado debido a la estrechez del lugar. Puede estar 2 horas.
sentado o parado en un espacio cerrado minúsculo por un espacio de 18 horas. Número 10. El detenido es encerrado en un espacio minúsculo en el que solo puede estar sentado, con insectos a los que les tiene fobia. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. La CNDH hace un informe anual sobre este tipo de denuncias ciudadanas. En promedio, se dan al menos 190 casos al año sobre detenciones arbitrarias en nuestro país. Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Actualmente, las personas que no tienen ningún tipo de seguridad social ascienden al 59.9% de la población total del país. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene registrados en su padrón al 29.5%, así como las personas que cuentan con seguros sociales privados cuentan con el 1.5% del censo nacional. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. En 2020 se encontraba el 43.9% de la población total de la República Mexicana en pobreza, mientras que el 8.5% de ese porcentaje viven en pobreza extrema. Esto quiere decir que difícilmente pueden cubrir sus necesidades básicas. ¿Cuáles son las posibles causas para que los derechos humanos sean violentados? A continuación, expondremos algunos de ellos. La pobreza es la causa principal de la violación de los derechos humanos, ya que las personas creen hoy en día que existen razas superiores e inferiores. Otra de las razones más evidentes es la desigualdad en la distribución de los bienes económicos en nuestro país. Las personas que viven en sectores de menor riqueza son los más vulnerables de poder ser violentados en sus derechos. Hoy en día sigue existiendo la violencia étnica que margina comunidades indígenas dentro de nuestro país. Lamentablemente, un gran porcentaje de estas comunidades son analfabetas y no conocen sus derechos humanos. Otra de las constantes por las cuales se rompen los derechos humanos son los conflictos bélicos. Cuando en un país surge un conflicto bélico, los derechos humanos dejan de tomarse en cuenta, pues en ese momento no son lo más importante. Tú como yo, te preguntas, ¿cómo podemos contribuir para cambiar esta problemática en México y América Latina? Aquí te tengo unos tips. Colabora con asociaciones en pro a los derechos humanos. En estas siempre hacen falta manos y el apoyo en comunidad es clave. Podemos ayudar concientizando a las personas de la importancia de hacer valer los derechos humanos de todos y todas.
Registra y reporta violaciones. No quedarnos callados es de suma importancia para hacer valer nuestros derechos. Ante cualquier detección de violación de estos, podemos reportarlo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Apoya a las víctimas. Es esencial respaldar a las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Una de las formas de hacerlo es trabajar para facilitar los medios materiales para evitar que haya personas en situación de exclusión. Tal vez te preguntes, ¿por qué debemos defender los derechos humanos? Bueno, pues aquí te tengo algunas respuestas. Bueno, pues estos establecen estándares para que las personas vivan con dignidad y puedan desarrollarse. También hacen posible la vida en comunidad, promueven la democracia y protegen a los más vulnerables.